Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. Hoy les voy a enseñar una forma fácil de agregar flecos a tus prendas de crochet. Lo mejor es que puedes usar cualquier tipo de hilado y esta técnica funciona tanto para proyectos de tejido a 2 agujas como de crochet. Así que sin más vueltas, vamos directamente al paso a paso. Ya tengo listas algunas hebras cortadas del mismo largo. Para este proyecto voy a usar tres hebras por cada fleco, pero podés usar más o menos según el efecto que quieras lograr. Antes de empezar, asegúrate que el lado derecho del tejido esté mirando hacia ti. Así queda prolijo cuando colocas los flecos. Tomo las 3 hebras para el primer fleco, marco el centro y las doblo por la mitad para formar un bucle. Voy al lugar donde quiero agregar el fleco, en mi caso el primer espacio entre 2 puntos altos dobles, y coloco el ganchillo desde abajo hacia arriba. ¿Ven? Hagámoslo otra vez. Desde abajo hacia arriba. Engancho el bucle con el ganchillo y lo paso a ese bucle por el espacio. Antes de seguir, te recomiendo verificar que todas las hebras tengan el mismo largo. Usa tus dedos como tope en el bucle y tira suavemente de la hebra que esté más corta hasta igualarla con los demás. Luego, retiras el ganchillo. Introduces el pulgar y el índice en el bucle, tomas las puntas de las hebras y las pasas por dentro. Ajustas bien para formar el nudo. Así es como se ve un fleco terminado desde el lado derecho. Mucho más prolijo y estético que del revés, como pueden apreciar. Y listo. Ahora sabes cómo agregar flecos a tus prendas. Para que no se desarmen con el tiempo, un truco es darles un pequeño apretón extra al nudo. Y si el hilo lo permite, podés usar un poco de vapor de plancha a distancia para que se asienten mejor. Otra opción es aplicar una gotita de pegamento textil en el nudo, invisible y duradero. En cuanto a combinaciones, los flecos se ven increíbles junto a bordes calados, puntos con relieve o incluso mezclando hilos de diferentes texturas y colores. Podés usarlos para bufandas, chales, mantas o hasta prendas de vestir. La idea es experimentar y divertirse. Espero que esta técnica te inspire a crear piezas únicas y llenas de movimiento. Si te gustó el tutorial, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que ame tanto tejer como tú. Nos vemos en el próximo video de Cats and Yarns. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.